tanto, 1.13, 1 Pedro, estamos hablando de lo que Jesús logró en la redención que hizo para nosotros y que nos es atribuida cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, cuando nos vayamos con Él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. ¿Vieron? Esa es la responsabilidad nuestra. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es responsabilidad nuestra. Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin asesión, por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor, esa es responsabilidad nuestra. Sabiendo, hay que saber las cosas, hermano, que fuiste rescatados, ahí está la palabra redimir, rescatados, liberados quiere decir, fuimos liberados, algo nos tenía preso, ahora va a decir qué era lo que nos tenía preso, fuimos liberados, fuimos libres, rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Una vida vacía para con Dios. Una vida que como la que vivíamos antes de conocer al Señor. Hacíamos lo que bien nos parecía, bueno, uno hacía una cosa, otro. Pero en realidad, delante de Dios era una vida vana, vacía, completamente sin resultado ninguna para Él. De esa vida fuimos rescatados, fuimos liberados, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la formación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, hubo otra de las cosas que hizo la redención de Jesús, fue eso, liberarnos de nuestra manera de vivir. Nosotros teníamos una manera de vivir, teníamos esa buena manera de vivir implica costumbres. Estábamos acostumbrados a, bueno, uno a una cosa, otro a otra. Tradiciones, que implica muchas cosas. Sí, pero que mis padres lo hacían, que mi madre lo hacía, que mi abuela lo hacía. Bueno, pero ahora fuiste rescatado de esa manera. Eso no sirve para nada delante de Dios. Dejá de hacerlo y tenés todo el poder porque ya Dios te hizo libre. Costumbres, bueno, si alguien tiene una costumbre que tiene que ver con la mundanalidad o con el mundo, hermano, déjela, porque usted puede dejarla y no agrada a Dios. El otro día hablábamos, bueno, de cosas que nos han sido impuestas, fiestas que todos sabemos, por ejemplo, en cada país hay un montón de fiestas que se celebran y nosotros, muchos de nosotros corríamos a esas cosas, pero ya fuimos liberados de todo eso. ¿Me entiende? Entonces, nosotros son vacías, no te dejan nada y Dios no está en eso. Bueno, costumbre, fiesta. En Primera de Juan dice, por ejemplo, vamos a leer ese pasaje tan conocido, pero que a veces a los cristianos nos cuesta tanto entender. 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Amábamos las cosas del mundo. Nos desesperaban las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren, los deseos de la carne, ¿cuántos deseos teníamos? Pero Dios ya nos hizo libre de eso. Tenemos que entenderlo y tomarnos, apropiarnos de eso. No voy más a tal lado. Si iba al bar, si iba al baile, si iba a la fiesta que no tiene que ir. Hermano, nosotros no estamos atados a nada, estamos atados a Jesús. Tenemos que dejar las cosas mundanas. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Cuántos deseos de los ojos? Pero ya nos rescató el Señor.
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para hacer la voluntad de Dios necesitábamos eso que Jesús hizo en la cruz y que nos fue dado cuando el Espíritu Santo vino a bautizarnos. Entonces la redención, hermano, es muy importante para nosotros. Gloria a Dios. Romanos 3:21, otra palabra que Romanos, que significa también liberación. Romanos 3:21, gloria a Dios. Esperemos que nos dé el tiempo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros fuimos justificados, declarados justos, por el pago que hizo Jesús en la cruz, y nos es atribuido cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, nos es dado. Somos declarados justos, aunque seguimos siendo injustos, somos declarados justos, y Dios siempre nos va a ver justos. No por eso nosotros vamos a andar haciendo injusticia. Debemos, ahí está la responsabilidad nuestra, debemos ser justos y vivir de acuerdo a la palabra. Eso es ser justo. No es lo que a mí me parece, no es lo que... No, es lo que a la palabra le parece. Eso es la justicia de Dios. Fuimos justificados, bueno, vivamos justamente. ¿Vamos a errar? Sí, vamos a errar. Entonces la redención también logró eso. Efesios 1:7. Todo eso lo hizo Jesús para nosotros. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Quiere decir que nosotros recibimos perdón de pecados gracias al pago de Jesús. Jesús pagó por todos nuestros pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, el perdón de pecados, hermanos, es muy importante para nosotros, porque nos hace libres de algo que a veces nosotros no nos damos cuenta, y que es la culpa. Porque algunos hemos sido perdonados, pero seguimos con la culpa. Entonces nosotros tenemos que saber que fuimos perdonados y no sentir culpa. Y no sentir culpa. Entonces, Dios ya nos perdonó, lo hicimos porque estábamos en ignorancia. Ahora no estamos en ignorancia, ahora tenemos que tener cuidado con el pecado, porque las consecuencias del pecado son devastadoras, traen consecuencias terribles para los cristianos también. Entonces, pero hermanos, nosotros vamos al Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y entonces eso lo logró también Él en la cruz, que es lo más que nosotros sabemos. Por ejemplo, Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, ¿lo tienen? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se contesta solo, ¿no? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora lo va a explicar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. No está hablando del bautismo del agua, hermano. Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es como que morimos con Él. Porque primero dice que hemos muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando el bautismo, cuando el Espíritu Santo vino y nos bautizó, ahí morimos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que nosotros tenemos que andar en vida nueva, no en vida vieja. Nosotros tenemos que ir dejando todas las cosas viejas y haciendo lo que la vida nueva nos pide, lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos pide. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando a Cristo lo crucificaron, nos crucificaron a nosotros. El pecado fue crucificado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. El que tenía una adicción, el que tenía un vicio, el que tenía lo que fuera, hermano, póngale el nombre que quiera. Cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo le da el poder para poder ser libre de eso. Lo que pasa es que hay una responsabilidad del hombre, responder a eso. Si usted no responde a eso, no va a poder. Pero la autoridad ya está dada, el poder ya está dado, la sabiduría ya está dado. ¿Por qué vemos, después vamos a hablar de la sabiduría otro día, pero por qué vemos gente cristiana que no son sabios? Si la sabiduría ya fue dada. Bueno, entonces hay responsabilidades que las tenemos nosotros. Dice acá, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, el que ha muerto el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, ni de nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. También nosotros tenemos que vivir para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Antes reinaba, el pecado nos dominaba. Ahora ¿cuál es nuestra responsabilidad? No dejarlo que reine. Si reina es porque yo lo estoy dejando. Pero el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Fue muerto. ¿Entiende? De modo que lo obedezcáis en sus deseos desordenados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá poder de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la gracia que Dios, Jesucristo, nos dio todo eso, nos hizo un regalo, nos capacitó para vencer aquellas cosas que nos dominaban. Póngale el nombre que quiera, nos dominaba. Eso fue muerto en la cruz y fue dado cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. 6, 17 al 18. Entonces nosotros vamos a leer ahora el 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, todos éramos esclavos del pecado, unos de un pecado, otros de otro, todos.
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la forma de doctrina que fuimos entregados? Cuando recibimos a Cristo, cuando nos entregamos al Señor, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces ahora nosotros somos siervos de la justicia porque fuimos libertados del pecado. ¿Y quién logró eso para nosotros? Jesús en la cruz. Esa es la redención. La redención abarca una cantidad de cosas que Jesús logró y nos dio a nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros las tenemos que tomar y tenemos una responsabilidad delante de Él. Está en nosotros si vamos a utilizarlo o no. Si lo vamos a obedecer, si vamos a ser obedientes, si vamos a ser agradecidos a Dios por lo mucho que nos dio, o si nosotros vamos a tomar todas las cosas que Dios nos dio en vano. Bueno, los resultados van a estar a la vista, claro, en nuestra vida de acuerdo a la conducta que nosotros tengamos. Amén. Amén.